Hola, hola, hola. Déjalos entrar y yo voy chateando con ellos, Nana, porque me da mucha pena con la gente. Ven, amor, Listo. préstame, porque me da mucha pena. Eso es como cuando vivíamos en Villarrica o cuando yo viví. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Ahora no hay nadie acá. Tú no recibiste a nadie, ¿cierto? Ahí dice 5 participantes. No, no le he dado. Hernando parece que ya, pero me tocó desde otro computador, no sé qué te dice la gente. Buenas noches, ¿me escuchan? Invitar. Hola, 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 ¿me oyen? ¿Eso no tiene cámara? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿me oyen? Buenas noches. Me oyen, pero no me ven. ¿O no me ven? Oh, Jesucristo. Hola, 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 hola. Tú puedes ir mirando qué le pasa a Zoom acá, cariño. A ver si podemos reiniciarlo, reinstalarlo, reborrarlo. Hola, 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 hola. Oh, Dios amado Padre. Sí, buenas noches, buenas noches. Hola, Rubén, ¿me escuchas? Sí, sí, perfectamente te estoy escuchando. Ay, bueno, no me ven, pero me escuchan. Listo. ¿Qué Sí, sabes de los demás? Es que tuvimos como 45 minutos de problemas con Zoom. por ahí, sí, están los otros muchachos conectados, hay como cuatro, habemos como cuatro. Ay, qué pena con ustedes, Dios mío. Sí, está por ahí Frank, Ludwig, y ya los dos, y usted y yo. Ok. No sé si es que ellos tampoco han podido entrar. ¿Qué dice? Buenas, buenas. No aparece nada en este Zoom. Vamos a ver. El docente inicie clase, dice ahí el link. Si de pronto lo refrescan, Hernando. Dios santo, ¿qué estará pasando? Compadre, atencia. Por ahí está Frank, por ahí está Frank. Ya voló, ya voló, ya voló. Dijo, no, Hey, hay clase, Sí, me voy. es que me está diciendo Hernando que me está diciendo Hernando que están esperando que los aceptemos, pero aquí no aparecen. Me tocó cambiarme de computador, usar 3 navegadores. No sé qué fue lo que pasó. No, y no sé qué es lo que pasa, de hecho. Ustedes no me logran ver, ¿verdad? O sea que la cámara de este computador no sirve. no, no, no se ve. Dice Hernando que están esperando, pero nada. Me avisas, Hernando, por favor. Es que sí, aquí no aparece nada. Dios. Pero tan raro, y entonces como nosotros sí pudimos. Sí, yo Correcto, eso, entré eso me llama.
Yo entré por el link que mandaron ahí al Ah, WhatsApp. ese es el link que yo tengo hackeado, lo voy a enviar dentro otra vez. Eso, Porfa, envíale ese. Ludwig, por favor, envíaselos a ver si Eso. Yo puedo. entré por ese porque yo tampoco podía entrar. Que esos manes que no quieren entrar a clase. No, imagínate, hemos perdido 51 minutos. Me escuchen por lo menos. Se le escucha Tocó la antigüita. entrecortado. Se le Sí, escuchó. Ludwig, tu enlace fue el que sirvió. ¿Sí? ¿Se escucha Ay, entrecortado? papá. No, pero no, ya. Ahorita Tu cuando hable. enlace. No, ya ahí están entrando. ¿Sí? Ya Ay, Hernando entró papá. también. Mejor No, dicho. pero inicia acá. Ellos pudieron cuando se inició acá. Darle en vivo ahí Para... que ingresen. ¿Sí pudiste? No, nada más tú tienes ahí tus documentos, te los paso para que puedas leer. ¿Cierto? Pues sí, tocó la antigüita, qué pesar. ¿Qué? Mira. Ya al ingresar, antes de ingresar acá al espacio, cuando sale la configuración de la cámara, no sale nada. Pues es que me tocó cambiar de computador, entonces es un computador que nunca habíamos mirado si tenía o no tenía cámara. Pero Ah, el asunto no fue ese, el asunto fue que yo nunca había estado por K10, ayer miré el tutorial y dije, ah, listo, es mañana esperar la hora. Estaba esperando la hora, me manda Zoom, navegaba desde Chrome, me manda Zoom, me manda Microsoft Edge, creo que se pronuncia, no sé. sí, Y siempre que entraba a Zoom, me pedía un código de reunión. Entonces comencé a decirle a Edison, ¿cómo así que código si debería ser directo? Edison intentó y ahí duramos más de 40 minutos, entonces cambié de Chrome, usé Mozilla y tampoco, y tampoco, y tampoco, y tampoco, contraseñas, cambié contraseñas y tampoco, y tampoco. Los pantallazos se los envié fue a Hernando y a Edison y a Julie. No, a Julie no le envié sino uno. Hasta que a Joana se le ocurrió acá como ven y si intentamos con este computador, un computador supuestamente viejito y acabado, ujú. y por acá sí fue. Por acá sí nos abrió Zoom y se inició la reunión. Pero pues efectivamente, por lo viejito y acabado, creo que la cámara se prende, pero eso es todo lo que pasa. Pero qué pena con ustedes, Fran. No sé si me escuchan, Albeiro, Rubén, Noemí, Hernando, qué pena con ustedes tan terrible. Tranquilo, profe, entendido. Ahí lo escuchamos, Sí profe. que, Bien. Ludwig es que casi no escucha. no, no, en ¿Cómo, serio señor? que ¿Qué? Estamos activados. no, ¿Qué qué dice mi pena, no, de hermano verdad. Rubén? Profe, el problema es con Ludwig. Ludwig es el problemático aquí. Usted será ese con nosotros. ¿Ves? Y ahora los documentos Sí, que tranquila, necesitas. tranquila, cariño. Me da una pena. Ah, Dios santo. O que los abras ahí Profe, para Señor, compartirlos. sí, no sé si usted da una reflexión de consolación para Ludwig, porque de todas maneras el expresidente fue condenado, entonces Ludwig puede estar bastante dolido esta oportunidad. ah, Dios mío. Yo no Sí, quiero profe. decir nada, simplemente quiero decir que estaba viendo videos para la clase de hoy. Siempre reviso videos. Estaba viendo el video que les coloqué en plataforma, no sé si lo pudieron ver. No sé si lo pudieron ver, un videito cortico. Nada, Y como profe. habla de la escatología, me sugería YouTube y sus algoritmos, me sugería, como hablaba de la escatología el videito, me decía Uribe, juicio final. Y yo, Dios mío, esto será. Me dio mucha risa. No va a hacer más comentarios, me dio mucha risa y yo, ¿qué es esto? O sea, el algoritmo o la IA, yo ya no sé quién hace esto, pero une lo escatológico y el juicio y el infierno y el azufre
con lo que estaba pasando en la política y en la justicia Eh, nacional. A Me dio hermano Rubén no le mucha causa risa. risa. Esto, A hermano Rubén no le esto, causa risa. eso cada día No, se no, calienta más. me dio mucha risa ese algoritmo, de verdad, porque obviamente he estado mirando varios videos con respecto al tema de la clase. Entonces, todo lo que me sugieren al mano derecha son videos de todo tipo teológicos, ustedes se podrán imaginar barbaridades teológicas, cosas serias, y luego decía Uribe juicio final, y yo, pero ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno, no, no la verdad, estoy desconectado de eso, estuve siguiendo un ratico, pero me desconecté para lo de esta noche y miren lo que nos pasó. Qué vaina. Bueno, mis hermanos, qué bueno verlos, qué bueno escucharlos, qué bueno saber de ustedes. Nuevamente les presento excusa por lo que sucedió. Realmente sigo sin saber qué fue lo que sucedió y pues me da mucho guayado porque es tiempo de ustedes. ¿Hasta qué horas va la clase? A las 9:30. Y todos pueden estar hasta esa hora. Pregunto porque hace rato no nos veíamos, pero sí me acuerdo que las últimas veces que nos vimos, no todos podían estar hasta cierta hora. ¿Eso ya está Sí, profe, hasta las 9:30. solucionado o tenemos límite de tiempo? De los respetos. Voy entonces a ver si logro ingresar desde este computador a la plataforma para compartir pantalla. eh, y si no lo logro, pues nos va a tocar como a la antigüita. ¿Ustedes pudieron ver un video que yo coloqué para la sesión uno o no lo pudieron ver? ¿No? Ok. Ludwin, sí. Vamos a admitir. Estaban ahora viendo Listo. una audiencia. Yo sí tuve Listo. tiempo de ver el video. Yo no lo vi, profe, pero porque tengo un problema en la plataforma, no sé qué tengo que actualizar, porque yo entré también temprano a ver qué había y no encontré Ludwig, nada ahí. Aunque Ludwig, Google tú dice que que eres, estaba lloviendo, era el juicio de... Ludwig, tú que eres el mandacaya aquí, comparte el link del video en el grupo para poderlo ver. Un momentico. Listo, camarada, ya le envío, ya le envío. ¿Qué qué Como expectativa había del curso y esto? como ya condenaron a Uribe, ya todo el mundo es guerrillero, todo el mundo es camarada. Me perdí eso. Me perdí de lo que estén hablando. Hubo interrupción acá. Qué Pero barbaridad está bueno, diciendo este Frank. Eso no se yo queda así. quiero aprovechar, les estoy diciendo, estoy desconectado. Diga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque yo he estado toda la tarde en modo clase y en modo plataforma, entonces no sé qué pasó, la verdad. No, profe, lo que pasó fue que condenaron a Álvaro Uribe Vélez. ¿Dictaron sentencia? Sí, ¿O la señor, y fue hallado culpable. En las próximas horas se dará a cabo se hará efectiva su captura. Ah, ok, ahora entiendo lo que están diciendo. Ok. No se hace efectiva. La jueza tiene 10 días para definir de cuánto tiempo es la condena. Tiene 15 días y la defensa tiene 10 días para hacer la respectiva apelación. De eso, allá que pase, o sea, según los cálculos de los estudiosos, puede llegar hasta octubre para que realmente ahí sí se defina qué va a suceder con él. De todas maneras, si a él se le declarara una pena por la edad y por su asistencia y su permanencia en el juicio, tiene derecho a casa por cárcel. Ese es el propio man, bendito Dios.
¿El propio qué, perdón? Estoy acá intentando conectar. Y oiga, y eso que nos ha pronunciado Trump, pero y verá, Eso se calienta, me queda así. que eso va a haber un revolcón muy áspero. Claro, imagínate. Eso la gente, yo no sé la gente que festeja, la verdad. Eso tiene su conflicto, hermano, político y, oye, Uribe tiene con qué mucho, hermano. Lo que pasa es que Que me oyen. nomás allá afuera la gente ya se estaba agarrando, imagínense. Sí. Y la ventaja que tiene Uribe es que la mayoría del Congreso, del Senado, son del partido de él, son todos de él, la mayoría. Mis, Tiene para. mis hermanos, ¿me oyen? Sí, señor. Listo, es que me cambié de red porque tenía mucha interferencia. Y ahora sí se Bueno, escucha bien. Ahora sí sí, se escucha bien. me tocó cambiarme los datos del celular. Listo, porque se me estaban perdiendo mucho ustedes. Ay, de verdad que les quiero pedir disculpas desde el fondo de mi corazón. No se imaginan lo frustrante que es intentar preparar algo pensando en ustedes porque ya los medio conozco y que no se pueda. En este momento lo que más me frustra es lo que teníamos en el otro equipo y el acceso a plataforma. Ustedes sí pueden acceder a su plataforma ahí, ¿verdad? Me va a tocar a la antigüita. Les pido perdón. Parece un chavo. Parece a Coco, mano, usted. A los Ramón. Oigan, respeten al profe que está hablando. Ah, chicos. ¿Me ayudas con las contraseñas? Es que, Profe, ¿qué gracias. necesita? ¿Qué necesita la plataforma? No, pues que saber que ustedes la pueden mirar para que revisemos por lo menos el sílabo la primera semana, la justificación, Ah, ok. pues porque la idea es aprovechar el tiempo y por lo menos arrancar hoy. Eh, yo desde acá miraría mm, el correo que abrimos, es el que está configurado para esto. Permítanme un momentico, ya vuelvo. ¿Necesitas la contraseña? Mándame ese enlace, por favor, cariño, y ya. Listo, listo. Gracias a Ludwin que está. Ludwin, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿les parece si vamos bajando? Vamos bajando y vamos hablando de... Esto es lo mismo en todos los cursos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la justificación, apreciado de Ludwin. Listo. ¿Todos me están escuchando? Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Perfectamente, Listo. perfectamente. Listo. Vamos a improvisar sobre la marcha, no era la idea esta. Yo les había hecho en la plataforma, les había dado la descripción del curso y les había dejado un foro de presentación, repito, un foro de presentación que hasta cuando vi esa tarde Hernando lo había contestado, sé que ya Ludwin también lo hizo. Básicamente les decía que expresar lo que se viene a nuestra mente cuando escuchamos el término escatología. Entonces, me permito leer lo que Hernando colocó. Hernando colocó, hola querido profe y compañeros, ya saben, mi nombre es Hernando Palacios, entiendo por escatología como el estudio de los últimos tiempos y me agrada la introducción al curso porque va dirigido a nuestro encuentro final con nuestro Señor.
Jesucristo. Eso lo colocó Hernando, ese lo alcancé a ver en la tarde de hoy. Y luego Ludwig nos escribió, cordial y fraterno saludo a cada uno de los que hacemos parte de este curso. Es un gusto poder volver a reencontrarnos en este espacio de aprendizaje. En cuanto al término escatología, puedo comprender que hace referencia a una rama de la teología que busca comprender los sucesos que se cumplirán en medio de la creación durante los últimos tiempos antes de la parusía de Cristo, conforme a lo revelado en las Escrituras, tiempo en el cual la Iglesia espera con diligencia y gran expectativa. Referente al curso, espero aprender un poco más al respecto, entendiendo que es un tema que genera bastantes discusiones entre grupos de creyentes y por otra parte es un tema que muchos desconocen o poco les interesa conocer. No sé si, hermanos, aprovechamos que estamos acá para eso, que creo que va a ser nuestro hermano Frank, dar nuestra opinión sobre lo que creemos que es la escatología. ¿Sí es eso lo que quieres hacer, Frank? Profe, buenas noches. Gusto Buenas noches. saludarte nuevamente y bueno. Eh, eh, sí, quiero hacer eso, pero también el comentario de Ludwig me generó una pregunta. Pero primero voy a dar mi visión de lo que es escatología. Bueno, Dale, dale. o no. Primero pregunto porque realmente lo que entendía de escatología mm, va básicamente, es la pregunta que me generó. Para yo lo que entiendo de escatología es que no es lo que sucederá al final, o lo que dice la Biblia que sucederá al final, sino que escatología es, es una rama de la teología bíblica que narra eventos, por decirlo así, no literales ni históricos, aunque algunos se han hecho históricos, pero que esos eventos son más, como le diría yo, como más simbólicos, más simbólico como tal. No sé si me entienden, es decir, no es que va a suceder, no son los que van a suceder al final, sino que aunque han venido sucediendo, pero que los narra la Biblia de una forma simbólica. Puede ser que ya han sucedido o aquellos también que van a suceder al final. Lo que entiendo como escatología es esos eventos que no se pueden narrar de forma literal, que no se pueden narrar de forma eh, eh, específica, sino que se tiene que ser como algo simbólico para poder explicar algo que no se conoce tal como es. Ok, listo, Fran. Por eso es intencional lo que preguntamos en el foro y lo que estamos haciendo, porque tenemos varias aproximaciones. Ludwig lo decía, ¿no? Varios puntos de vista que incluso generan discusión, pero ya hablando desde el punto teológico, sí, varias aproximaciones a lo que es escatología, varias aproximaciones a cómo entender la literatura apocalíptica y a cómo acercarnos a textos de la Biblia. Entonces, esa es la intención con este primer encuentro en parte, ¿no? La verdad, yo tenía muchas más intenciones, pero una es esa. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos para entonces tener en cuenta lo que estamos entendiendo, las preguntas que se generan y decirles hacia dónde vamos a orientar el curso? Entonces, sí es válido. De hecho, en gran forma, yo creo que mucho de lo que tú hablabas es de cómo entendemos la literatura apocalíptica que se asocia a la escatología, ¿sí? Que se asocia a la escatología que básicamente, pues, viene de esa palabra griega, ¿no? Es escatos, que es último, postrero, final en griego, y pues logos que todos sabemos que es estudio, conocimiento, doctrina, palabra. Entonces, el estudio de lo postrero, el estudio de lo porvenir. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Eh, ¿Cómo lo entendemos? Porque obviamente siempre que hablamos de la escatología, siempre que hablamos del tiempo por venir, del siglo venidero, del mundo venidero, o siempre que hablamos del reino de los cielos, del reino de Dios, tenemos algo que se llama una tensión que es paradójica entre ya, pero todavía no. ¿Sí? Jesús dijo, el reino de los cielos ya está aquí, está entre ustedes, pero, pero todavía no, ya está, pero no está en su totalidad.
Jesús está con nosotros, su presencia está con la iglesia, pero no ha venido por segunda vez. Entonces hay una tensión escatológica, hay una tensión con respecto a lo que ha de venir, hay una tensión con respecto al futuro y esa tensión, pues, la estudia la escatología, donde hay diferentes posturas en muchos aspectos. Entonces hay personas que toman los relatos apocalípticos, que no solo estamos hablando del Apocalipsis, sino del Antiguo Testamento y algunos episodios de los Evangelios. Hay gente que los toma como algo literal, hay gente que los toma como algo literal profético que anuncia algo que va a suceder, que va a pasar. Hay otros que lo toman como algo contextual. Entonces, por ejemplo, y vamos a volver sobre esto más adelante seguramente en otras sesiones, pero cuando a Jesús le dicen, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida, entonces hay algunos que hablan, no, está hablando de la persecución que efectivamente viven los cristianos y los judíos antes de la destrucción del templo y son cosas que ya se cumplieron en el primer siglo, pero hay otros que dicen, todo esto va a entrar. Lo que nos faltaba, la pelea de perros. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué ha cambiado en mi vida desde la última clase? Ahora tenemos otra perra. Entonces, Están ay, teniendo una discusión escatológica. catológicas, sí, estas perras no les gusta que hablemos de eso. Esas perras son un poquito, son bien presbiterianas y voy a empezar a recochar, son amileniaristas y dicen que no le pongamos cuidado a eso, dicen ellas, pero no hay que enseñarles bien a estas niñas. Mentiras, entonces, volviendo, hay varias posturas, hay varios acercamientos y justamente hacia allá va la propuesta del curso, ¿no? Porque para mí sí es una tensión escatológica, una tensión paradójica, porque efectivamente nosotros los creyentes, los cristianos en Jesús, consideramos que nuestra fe es histórica y que nuestra fe tiene algunos elementos que sí son literales, ¿no? La venida de Jesús, su encarnación, su vida, su enseñanza, su muerte, su resurrección y su segunda venida. Ya hay otros puntos donde aceptamos discusión e incluso no estamos de acuerdo entre nosotros mismos. Y aquí viene entonces lo que estábamos hablando con respecto a estos textos. Entonces, sí, Frank, tu aproximación va más o menos es a eso de la literatura apocalíptica, como algo simbólico que sí nos habla de algo que va a suceder, pero no de una forma literal. Entonces, vamos a hablar de eso. Albeiro tiene la manito y Ludwig también. Bueno, parte de lo que quería te lo acabo de decir ahí en un momento, porque es que estaba pensando en ese asunto de la escatología, pensando en esos asuntos de los últimos tiempos, y es que, por ejemplo, algunas cosas que Jesús dijo ya se cumplieron, entonces, ¿cómo se pudiera entender eso como tiempos finales? Después de que el Señor va al cielo, años después se cumple muchas cosas, como eh, cuando el templo es derribado y todas estas cosas. Entonces, es como desde a dónde o desde dónde se puede hacer lectura de los últimos tiempos. No sé, porque hay cosas que ya pasaron y que de pronto no sé cómo interpretarlas acá en este momento, porque muchos toman de manera literal algunos asuntos que ya se cumplieron y los asocian con eventos que están sucediendo. Entonces, no sé desde dónde uno pudiera iniciar a hablar de eso. No sé, es como la pregunta. Listo, me estoy acordando que generalmente siempre que Albeiro habla es el que me empieza a hacer, a anotar preguntas para responder después, ¿no? Entonces Albeiro, tú no lo logras ver, pero ahí de una vez estoy anotándolo como para retomarlo después, ¿no? Listo. Exacto. Básicamente sería qué o cuáles son los últimos tiempos, ¿verdad? Más o menos entiendo así tu pregunta. Perfecto. Entonces, Albeiro, estoy tomando nota y espero, y lo digo en serio, podamos dar una aproximación o unas respuestas que nos aproximen y que ojalá sean satisfactorias. Ludwig, Sí, profe. Bueno, pues ahorita lo que su merced mencionaba respecto a que
Am, hay muchas personas que como que están preocupadas en medir el tiempo, ¿no? En saber con exactitud o al menos tener un acercamiento hacia, hacia qué va a suceder en los últimos tiempos. Y algo que a mí me ha llamado la atención en estos últimos tiempos es que a raíz de esa situación que gira en torno a no problemas teológicos, sino a más bien problemas sociopolíticos y geográficos, como es el caso de la guerra de Israel contra Palestina, es que todo se toma eh, equivocadamente a la nación de Israel, a la actual nación de Israel, como un reloj profético, como que es este pueblo el que marca realmente, ¿sí? La línea o el cronos para definir, bueno, estamos en los últimos tiempos. Cuando estamos en los últimos tiempos, desde que el mismo Jesús lo mencionó y lo proclamó, ¿no? Entonces, eso me parece a mí muy curioso de que aún a estos tiempos, donde se supone que se ha tenido más tiempo de estudiar la palabra de Dios, de hacer un análisis teológico más exhaustivo, todavía se caiga en ese error. Uy, sí, 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 muy, muy interesante. Yo no sé si ustedes recuerdan que en alguna clase de las teologías que tuvimos, tal vez por una pregunta, no recuerdo si fue, no recuerdo quién fue, pero hablamos un poquito de eso con respecto a esas teologías dispensacionalistas que también se acercan justamente a lo escatológico, ¿no? Eh, y bueno, creo que este es un curso donde la pertinencia para hablar de esto se da porque es que a veces terminamos diciendo barbaridades por teologías de este corte, ¿no? Entonces hablar de que Israel es el reloj de Dios y de que lo que está pasando se tiene que cumplir para que, para que el Señor venga, son cosas que lo ponen a pensar a uno porque a mí me colocan a pensar inmediatamente en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y el profeta Ezequiel que dice, ¿no? Ese nombre se santifica por el pueblo o se blasfema por el pueblo. Y teologías así como la que tú mencionas, Ludwig, eh, hacen que en la actualidad se blasfeme el nombre de Dios porque hombre, ¿cómo se nos va a ocurrir que es voluntad de Dios la muerte, ¿sí? La muerte violenta, el genocidio. Entonces, sí, sí es importante tener esas cosas claras, ¿no? Porque una teología dispensacionalista dice, no, es el reloj de Dios, tiene que pasar, es el pueblo de Dios, y, y eso hace que aparte de lo horrible que es y de lo mal que nos hace quedar como creyentes, pues que el nombre de Dios sea blasfemado también, porque porque ¿quién va a querer un Dios así? Entonces sí, sí es importante eso y sí es interesante, que, no sé, esa alfabetización teológica para que en nuestras iglesias no se escuchen cosas como esas, Ludine. O sea, estoy de acuerdo con lo que creo entenderte y claro, o sea, estoy de acuerdo, estoy muy, muy, muy de acuerdo porque, no sé, en el común, en la charla con el común de la gente, no sé, estoy pensando en un contexto ibaguereño, un contexto colombiano comprando arepitas. Entonces la señora de las arepas, se escapa el tema de la señora de las arepas, pero cierto vecino que todo eso tiene que pasar porque eso está en la Biblia y es la cuestión bueno, porque estoy nombrándolos, estoy siendo muy puntual, estoy siendo muy puntual con la relación nuestra con el entorno. Estoy pensando en una señora que guardaba su carro de arepas, todavía lo hace, ya no lo hace, ¿no? En nuestra iglesia, hace más o menos que 2011 que yo llegué a esta iglesia acá en Ibagué, y cuando me dice eso yo digo, Dios mío, la iglesia sí pasó por ella. Eh, o sea, ¿cuál es la teología de nuestra iglesia para que ella me reconozca, sepa que soy una persona de la iglesia y me diga, cierto vecino, que todo eso tiene que pasar? Sí, son cosas que nos ponen a pensar. Rubén y Frank. Sí, profe, pensando un poco, ¿cierto? En la escatología, donde apunta mucho al tiempo final, ¿cierto? Sobre la muerte, qué será.
después de la muerte, sobre la resurrección. Usted tocó parte también, ¿cierto?, sobre el reino de Dios. Lo otro que también nos pone a pensar es, bueno, ¿será que todo lo que está aconteciendo, en lo que estamos viviendo, bueno, todo tiene que ver con la venida de Dios, ¿cierto? Es una pregunta que nos podemos, que nos cuestiona los tiempos, los conflictos que se están viviendo, las guerras y todo eso, ¿cierto? Entonces, algunos toman la posición y se atreven a decir, bueno, sí, todo lo que está aconteciendo, los asesinatos, todos estos ataques en los medios Oriente, todo esto es una guerra y todo se da que tiene que cumplirse porque es cumplimiento de que el Señor está pronto que llega. Entonces parte para uno pensar, que lo pone a pensar, ¿será que todo esto es acontecimiento, cierto? Si es voluntad de Dios. Entonces, me quedo allí. Muchas gracias, querido hermano Rubén. Qué bueno escucharte y gracias, gracias. Sí, señor. Frank. Sí, profe. Retomando lo que dijo Ludwig sobre el tiempo y el tiempo venidero, por eso yo decía y veo como escatología no de pronto como que lo que va a suceder, sino que habla de un tiempo, habla de un tiempo y eso no se debe interpretar como el tiempo final, como lo que va a suceder, sino que puede interpretar como de una, bueno, se podría decir como de una era y miramos ese tiempo después de Cristo, después de la ascensión de Cristo. Y veo que uno de los textos escatológicos de la Biblia es Mateo 24, y Jesucristo empieza a hacer esa escatología de Mateo 24 con la destrucción del templo de Israel, y eso sucedió en 70 años después, en el año 70, creo que si no estoy mal. Entonces, mirando que desde allí vienen aconteciendo esos acontecimientos, o vienen dándose esos acontecimientos escatológicos, bíblicos. Y ahorita el hermano Rubén, el pastor Rubén, hablaba sobre esos hechos de guerras y estas cosas, y que el Señor lo dijo también, oirán de guerra y rumores de guerra y todo esto, y la pregunta es si las guerras y los conflictos que están viendo en estos tiempos es anuncio de la venida de Cristo. Pero entonces viene también otro, otra cara de la moneda, o la otra parte de la balanza, y es que cuando uno mira la historia uno se da cuenta que desde el Antiguo Testamento esta región está enfrentada a guerra. O sea que esto es históricamente también viene dándose desde allá, porque allá donde nace la historia del mundo, ¿no? Y las guerras vienen dándose también de todo este tipo de tiempo. Entonces, en todos estos tiempos, incluso desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, siempre el mundo ha estado envuelto en esa guerra. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir Jesús cuando dijo, y oiréis de guerra y rumores de guerra? Para refiriéndose a un tiempo final. Entonces, todas esas cosas, pues uno tiene que mirar a la hora de hablar de escatología, ¿no? Correcto. Todo eso se tiene que mirar. Y bueno, no sé si ustedes pudieron leer algo del sílabo o no, pero justamente esa era mi intención, mi afán de estructurar la clase como la tenía inicialmente, porque posiblemente hay cambios durante las primeras 3 semanas, y van a haber cambios porque eso era lo que necesitaba yo, escucharlos a ustedes, leerlos a ustedes, para ver por dónde llevar el curso en algunos aspectos, y también para las cuestiones de las entregas, pero sobre todo los intereses, digamos, escuchándolos, veo que somos interpelados, y eso está muy bien. Eso me recuerda mucho a, creo que a Bart, ¿no? Que decía que para predicar tenemos que tener la Biblia en la mano y el periódico en la otra, ¿no? Entonces, en este caso ya no es el periódico, pero la realidad, la actualidad nos interpela. Y entonces estoy aquí tomando nota de algunos recursos que no habíamos considerado para el curso, como temas que nos están interesando y que pueden ser de utilidad para nosotros en esta coyuntura que estamos viviendo, y en esta tragedia que estamos viviendo, que muchos asocian a los últimos tiempos. Entonces,
vamos a ingresarla, vamos a ingresarla. Ludwig, te quiero pedir un favor de que entonces volvamos al sílabo y Frank, ¿quieres decir algo más? Sí, profe, y es que me gustaría que en esta materia no se nos escape de hablar de tribulación y gran tribulación y acerca de, bueno, desprendiendo un poco de nuestra posición amilenialista y de nuestra posición de nuestra iglesia presbiteriana acerca de ese tema, pues que podamos un momento hacerle como un análisis a ese asunto y que podamos mirar a ver qué quiere decir eso, si la iglesia vive o no vive tribulación o la gran tribulación, quiero decir, y este tipo de cosas. Quisiera que en esta materia, pues no sé si usted lo tiene pensado, pero me gustaría que si tocáramos ese asunto, porque son Listo. puntos de discusión siempre en mi contexto. Listo. No, y eso es muy importante. Acabas de decir algo clave en mi contexto. Por eso es muy chévere hablar estas cosas en una primera clase porque tenemos un contexto común, pero a la vez contextos particulares, ¿no? Común, y lo decías tú, pues la iglesia presbiteriana hay una postura, pero contextos particulares, ¿sí? Entonces, me parece chévere, así que siéntanse todos en la libertad también si consideran algo que les parece importante tener, pues bienvenido sea. Atención. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor, ya. No sé qué fue lo último que escucharon. Profe, se quedó cuando estaba diciendo que si alguien más tenía otra idea, que le gustaría Ok. que... Sí, sí, que por favor lo digan y se me estaba viniendo a la cabeza, digamos, ahorita que Ludwig había introducido el tema de Israel-Palestina, eh, posiblemente sugerir algunos recursos, si bien no son parte del curso, sí tenerlos en cuenta y de pronto hacernos como alguna entrega alusiva eh, a esto desde lo geopolítico quizá, o desde la perspectiva del judaísmo. Entonces, no sé, se me venía a la cabeza un texto de un rabino que se llama así, se llama Contra el Estado de Israel, la historia de la oposición judía al sionismo. Entonces, me parece interesante. Sí nos va a tocar hablar un poquitico de esas teologías dispensacionalistas, eh, porque, repito, los contextos son importantes. Entonces, si me lo permiten, vamos a mirar la justificación del curso. ¿Por qué es pertinente? ¿Por qué es Ok. importante? Profe, Señor, sí, señor, dime. yo no he leído el sílabo, pero no sé si dentro de él se contempla lo que es el tribunal de Cristo y el juicio de Dios. Ay, Dios mío. Para mirar esas diferencias, ¿no? No sé si está dentro del sílabo. No lo leí. No, no, pero estuve contemplándolo hoy. Me da risa porque sí fue con la sugerencia de YouTube. Miren cómo es. YouTube me sugirió algo de lo que ustedes estaban hablando al comienzo, que se llamaba Juicio Final. Bueno, lo que está pasando hoy en Colombia, que me imagino que es la gran noticia. Y entonces eso me hizo pensar en algo y fue, ok, podemos analizar y mirar de dónde viene y de dónde nos llega a nosotros como cristianos esta idea del juicio final. Entonces puede que sí, puede que no, mentiras, Hernando, voy a anotarlo de una vez. Juicio final y tribunal de Cristo. Porque, porque de una vez, y repito, puede ser que lo hablemos, lo abordemos, pero tal vez para no saturarlos de lectura, sugeriré bibliografía al respecto porque estuve mirando antes de nuestro encuentro hoy el zoroastrismo, ¿no? Que es la primera religión monoteísta. Y bueno, cómo entonces esta idea de juicio final viene de esa religión y cómo sería interesante ver cómo la insertamos dentro del cristianismo y cómo la ven entonces los autores judíos y también neotestamentarios me parece muy importante ya que lo mencionas. Gracias Hernando porque YouTube me hizo pensarlo hoy, de una recocha, YouTube me hizo pensarlo, bueno,
pero sí, sí, porque yo lo había dejado por fuera, sinceramente, lo había dejado por fuera, entonces vamos a insertarlo, vamos a meterlo. ¿Listo? Vamos a meterlo. Dice así, dentro de la formación teológica, ustedes se están formando, ya se gradúan ese semestre, ¿no? Se hace pertinente conocer y entender las apuestas por la escatología, no solo como la disciplina que habla del final de las cosas, sino como la esperanza que recuerda la resurrección de Cristo crucificado. Aquí tenemos a Moltmann, teólogo alemán. No sé si lo recuerdan. Algo hablamos de él en una de las clases de teología. Algo vimos de él con respecto a la teología de la esperanza. Recordarles cosas como él fue obligado a enlistarse con el ejército alemán y tan pronto se encontró un soldado británico, se entregó y lo cautivó en cierta forma a ver el trato que le daban a los cautivos, sobre todo en Escocia. Alguien le regala un Nuevo Testamento, se convierte al cristianismo, aunque es alemán y pues los alemanes también tienen una fuerte tradición cristiana. Se convierte al cristianismo, dice algo muy sentido y muy bonito. Moltmann dice, yo no busqué a Cristo, Cristo me encontró a mí. Y cuando regresa a Alemania se hace cercano a la iglesia confesante, ¿no? A esa iglesia que hizo oposición al nazismo. Y pues es un desarrollador de la teología de la esperanza. Algo de eso hablamos en alguna de las clases de teología, pero ¿qué no dijimos? Esa teología de la esperanza lo tiene como fortín lo escatológico. Entonces, esto es lo que estamos diciendo. No solamente es hablar de una disciplina que habla del final de las cosas, sino eh, habla de la esperanza que recuerda la resurrección de ese Cristo crucificado. También que no caminamos hacia la muerte, entendida esta como un fin o un estado deplorable, ¿no? La muerte indigna, la muerte cruel, sino hacia una realización plena del cuerpo espíritu. Esto en palabras del teólogo brasileño Leonardo Boff, de quien también hemos hablado en otros cursos, que no vamos hacia el final del mundo, sino hacia una transformación liberadora, donde se manifiesten los hijos de Dios y la creación sea liberada de la corrupción a la que fue sometida. No sé si se les viene entonces a su mente cuando leemos esta parte, el libro de Romanos, ¿no? Cuando Pablo dice justamente eso, que la creación gime y anhela y espera que los hijos de Dios se manifiesten porque está esperando ser liberada de la corrupción a la cual fue sometida desde el comienzo. Entonces, así pues, este curso se enfoca en la exploración de algunos textos bíblicos. Lamentablemente, pues no podemos con todos. Yo sí estaba tentado a solo meter textos bíblicos, pero esto es una facultad de teología y entonces, aparte de los textos bíblicos, hay que meterle el diente a textos teológicos, ¿no? Pero entonces, algunos textos bíblicos que abordan las últimas cosas y en el análisis de autores que exploran el tema para así buscar una comprensión profunda de la soberanía de Dios en la historia. No sé, yo creo que Eison tiene una intención al ponerme en este curso y al haber sido yo su profesor de teologías, ¿no? Porque recuerden que hemos hablado de eso, ¿no? De la historia de la salvación, la soberanía de Dios y bueno, eh, todo lo que abordamos en Teología uno y 2. Entonces, buscar una comprensión profunda de la soberanía de Dios en la historia y el plan redentor que culmina en Cristo. Esperando así que la comprensión escatológica, creo yo que esto es lo más importante, nos pueda ser útil para moldear nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro compromiso misional en el presente. Es decir, obviamente nos gusta debatir, nos gusta hablar, nos gusta aprender, pero dependiendo de cómo veamos esa escatología, de cómo veamos ese tiempo final, esas cosas por venir, ese tiempo presente, yo creo que eso moldea mucho nuestra fe, nuestro quehacer, el quehacer de ustedes como líderes, como pastores, ¿sí? Como ministros, eh, porque
no sé, esa cuestión de, bueno, si todo está escrito y si va a haber guerra y rumor de guerra y hambre y nación contra nación y reino contra reino, pues, pues ven, Señor Jesús, ven pronto y acaba con esto. No, pero una escatología de la esperanza, una escatología que nos recuerde que la creación entera gime para ser liberada y que esa liberación a Dios le plació, le plugó que sea a través de sus hijos, a través de nosotros, pues nos mueve nuestro campo de misión, ¿no? En nuestra forma de relacionarnos con la tierra, con los animales, con los otros. Eh, yo sé que ustedes son muy recocheritos, pero también con el que piensa diferente, con el opositor, con quien gobierna, con quien se alzan armas, todo esto. Entonces, eh, repensar nuestra escatología debe llevarnos a eso, a moldear nuestra fe, a recordarnos esa esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús y bueno, a redefinir o afirmar el campo de misión que tenemos. Puedes bajarlo, Dubin. No sé si alguien quiere decir algo ahí o continuamos un poquito. Entonces, en los objetivos está, pues, analizar algunos de los principales pasajes bíblicos que sirven de fundamento de la escatología cristiana, analizarlos. Sí, estuve tentado y el primer sílabo decía que hacerle exégesis a esos pasajes, pero vuelve y juega. Ustedes, escuché bien el sábado, ¿no? Creo que tienen clase los 5 días y, y entonces, aparte de las clases, los 5 días tienen familia, tienen trabajo. Entonces, analizarlos está bien. Comprender la articulación escatológica entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dentro de la revelación progresiva. Recordarles, hermanos, que pues nosotros consideramos que la Biblia sí contiene esa revelación progresiva de Dios, ese Dios que se da a conocer en la historia, en el lenguaje humano, en una forma en que le podamos entender y pues entonces ver que hay una articulación escatológica, comprenderla, ver la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, recordando entonces que el Antiguo Testamento nos pide en primer lugar entenderlo en su contexto, ¿verdad? Recordar cosas como no sé, Ludwig ahorita que hablaba del asunto Israel-Palestina me hizo recordar un artículo de Juan Stan, un teólogo que ya falleció, experto en Apocalipsis, creo que lo vamos a leer también a él para este curso. Pero Juan Stan decía algo en un artículo que tiene con respecto al conflicto entre Israel y Palestina y dice, hay que leer esos textos del Antiguo Testamento en su contexto semántico, cultural, y tomaba a Jeremías cuando habla del nuevo pacto y decía Juan Stan, Jeremías no tenía ni idea de que iba a venir Jesús y Jeremías no tenía en la mente a Jesús, Jeremías tenía en la mente a sus contemporáneos. Entonces es como hacer esa articulación porque nosotros los cristianos obviamente al tener los evangelios sabemos que ese nuevo pacto que dice Dios en Jeremías, no recuerdo si es 33, que hará con su pueblo, pues el nuevo pacto se cumple en Jesús cuando toma la copa, el cáliz, ¿no? Y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, evaluar críticamente esas interpretaciones escatológicas teniendo en cuenta que la distancia que hay entre los testamentos, la distancia que hay entre los escritores judíos y los escritores judeocristianos. eh, y bueno, obviamente estamos en una facultad eh, de teología de la Iglesia Presbiteriana y tranquilo, Frank, sí vamos a hablar para los contextos particulares, pero obviamente tenemos ahí como ese lente general, ¿no? De esa teología reformada. Eh, pero sí vamos a ponerla en diálogo, ¿no? En discusión. Y por último, interactuar con la escatología como una doctrina de esperanza y transformación. De pronto, contestándole a esos contextos, no sé, me voy a aventurar a decir algo, ustedes me corrigen, por favor. Me parece a mí que hace algunos años, 10, 15, 20, 30 años, hablar de escatología y sobre todo en contextos rurales, de incluso de nuestras iglesias presbiterianas, era un sinónimo de miedo, de temor. Pues lo digo con mucho respeto, como una persona de ciudad que vivió en el campo y que estuvo en iglesias presbiterianas desde su niñez, ¿no? Entonces,
a mí la escatología no me gustaba. Por ahí Ludwig decía, mucha gente le huye. No me gustaba porque me daba miedo, me daba temor, me daba pavor. No sé si es mi experiencia o alguien más la tuvo. Considero que se vivió más en el campo que en la ciudad. Eh, Cuando volví a Bogotá y volví a la iglesia, como que allá no estaba presente, pero en el campo sí. Rubén, ¿qué quieres decir? No, cierto, profe. Y bueno, ya es que se ha ido un poco comprendiendo más, ¿cierto?, sobre la escatología y de esos cambios, sobre cuando también se hablaba de Apocalipsis, se hablaba sobre Apocalipsis, sobre todos esos acontecimientos. Entonces se pensaba que era algo de terror, algún acontecimiento y todo. Y en sí yo tenía como ese concepto de que cuando escuchaba hablar sobre las revelaciones, todas esas cosas. Y Sí, todavía, sí, profe, sí. todavía algunas Todo. personas así, cuando escuchan de hablar de Apocalipsis, todavía se atemorizan y así muchas cosas. Y básicamente la idea es esa, ¿no? Verla como una teología de esperanza, porque lo es, de esperanza y, una teología que hace que nuestro corazón arda. Dairo, Buenas noches, profe y compañeros. Bueno, de reencontrarnos otra vez. Sí, yo creo que el tema de la escatología y de esos miedos se ha perdido un poco porque la gente, en medio de tantas cosas que se han dicho y que no ha habido cumplimiento de ellas, la misma, la misma sociedad se ha vuelto crítica en ese sentido de la escatología. Y yo creo que la sociedad de hoy está a la expectativa de una explicación más contundente sobre los tiempos, sobre conocer los tiempos, ¿verdad? Por eso puedo leer que es más una mente más crítica hoy. Y la gente hoy no está tan llena de miedo como antes, pero sí está lleno de una mente crítica. muchas gracias, Dairo. Concuerdo con lo que estás diciendo. Nos falta aún, pero se ha avanzado bastante. Albeiro. No, profe, es que desde que leyó la justificación, la propuesta que hay ahí acerca de ese camino hacia fin que dice que no es muerte, no es sino esperanza, eh, todavía es duro porque la iglesia tiene lo que la iglesia tiene en mente y no sé si en corazón también. Es como eso que usted dijo ahorita, Señor, ven y acaba esto. O sea, la mentalidad que se tiene es una mentalidad de destrucción, una mentalidad de castigo, una mentalidad de... Sí, cuando se habla de eso, pero esta propuesta que usted tiene aquí, incluso esta propuesta de justificación, desde ya para mí cambia totalmente la percepción acerca del tiempo final, realmente, porque esta propuesta es chévere, excelente, o sea, me gusta porque es algo diferente. Albeiro, gracias. Gracias por decirlo. Dairo, qué pena. Yo hablé algo cuando tú hablaste y como que el micrófono estaba otra vez apagado. Te decía que sí, sí se ha avanzado, que concuerdo contigo. Todavía nos falta, pero hemos avanzado. Y Albeiro, qué bueno lo que estás diciendo. Y sí, de pronto, no sé, nace en el propio corazón, ¿no? De quien les habla como docente, pues por lo que les estaba diciendo. Cuando era pequeño le agarré pavor, le agarré miedo, aún dentro de un contexto reformado, pero y es la cuestión de no darnos cuenta que la venida del Señor nos da esperanza, la vida y la obra del Señor nos da esperanza. Y bueno, así es, así es. Profe, Entonces, profe, dime, Frank. Creí que ibas a hablar. Entonces, mis hermanos, y en ese vienen los mismo, contenidos. Dime, Frank, perdóname. sí, en esa misma línea de pensamiento suyo, quería, yo pienso, ¿no? Que además ese es el objetivo de la escatología bíblica, dar esperanza, ¿verdad? Porque cuando vemos el texto de Daniel, eh, bueno, esa escatología que está en el Antiguo Testamento, el texto de Daniel, el texto de la profecía de Jeremías, que se interpreta como escatología,
es como dándole esperanza al pueblo que estaba cautivo en su momento. Es como dándole, al final, pues dándole, diciéndole, bueno, han pasado por todo esto, pero va a haber un tiempo de restauración, un tiempo de paz, un tiempo de cambio. Cuando Jesús le habla también a los discípulos, es eso, ¿no? Y cuando Juan también es como el objetivo de esos textos escatológicos, darle esperanza, darle paz y darle tranquilidad, pero a ese momento que está viviendo la iglesia, o sea, no es ni siquiera dándole una esperanza en el sentido de que esa esperanza va a ser para la generación la que va a vivir en esa época, sino para la misma, esa generación actual de ese momento, de esa generación, esa audiencia, o esos lectores de Juan, esos lectores de Daniel, para ellos era que iba dirigida estos textos y les daba esperanza a ellos, ¿no? Así es, completamente de acuerdo, Frank, completamente de acuerdo. Entonces, ahí vienen las competencias. Yo creo que, bueno, las podemos saltar, no porque no sean importantes, obviamente, pues hay que desarrollar competencias, ¿no? Ahí están explicadas, las podemos ver después. Ahí hay unos contenidos temáticos generales que, por ejemplo, sí, definición, importancia y metodología de la escatología, el concepto de esperanza en la escatología cristiana. Ya hablábamos de Molman, que lo vamos a mencionar bastante, mucho. Panorama de la escatología en el Antiguo Testamento, el día del Señor y las promesas mesiánicas, el reino de Dios en el ministerio de Jesús, el ya y todavía no, que también les nombré cuando empezamos. Luego, escatología individual y el regreso de Cristo. Esto me parece importantísimo. Repito, lástima la presentación. Bueno, es frustrante no tener la presentación, pero bueno, esto de la escatología individual y el regreso de Cristo, la muerte, el estado intermedio y la resurrección del cuerpo. Ahí vamos a usar un poquito a Leonardo Boff con un texto de escatología también y otros referentes católicos que son muy buenos cuando hablan de esto. El cielo, el infierno y el juicio final. Sí viene un poquitico lo que Hernando decía, pero venía muy poquitico. Entonces, por eso digo que lo vamos a replantear también, Hernando, porque viene ahí como en paquetico, pero sí me parece chévere que aparte de lo que está dentro del contexto bíblico, sepamos también eh, que este concepto de juicio final, ¿de dónde viene, no? Porque está en el judaísmo, está en el cristianismo, pero viene de otra parte, entonces ver cómo lo podemos entender también. El segundo advenimiento de Cristo, naturaleza, señales y su inminencia, entonces ahí está. El milenio, exégesis y perspectivas reformadas. Entonces, pues ahí está la unidad 3, Ludwig, pautas para interpretar el Apocalipsis, por Juan Stan en un comentario, en el comentario bíblico latinoamericano. Me parece pertinente que lo miremos, que lo leamos. Creo que lo necesitamos. Entonces, un análisis exegético, tal vez el único análisis exegético, ¿no? De Apocalipsis 21 al 10, profundización en el amilenialismo, breve revisión del post, pre y los puntos de contraste, porque pues independientemente de las posturas reformadas hay que conocer todas las posturas, hay que conocerlas, entenderlas y creo que entonces aquí se me viene nuevamente lo que Frank decía, ¿no? Porque los contextos particulares nos exigen eso. Entonces, aunque yo sé, Frank, que estabas hablando de la tribulación, la gran tribulación, entonces creo que ahí podríamos hacer como también esa inserción. Eventos finales y la consumación, interpretaciones sobre la gran tribulación, listo, pero entonces metiéndole bien el diente, ahí está, Frank. El concepto bíblico del anticristo y la apostasía final. Ustedes son muy chistosos, es que a veces me da pena porque eso queda en YouTube, ¿no? Pero es que me estoy acordando de sus comentarios políticos mientras yo estaba sufriendo acá con la plataforma. Entonces, pero bueno, con esto del anticristo vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se ha dicho en la historia? Pero vamos a ver el concepto bíblico, ¿no? Los nuevos cielos y la nueva tierra, la consumación del plan de Dios y la eternidad, la nueva creación como cumplimiento de la esperanza de esa teología de Molman. Y creo que tenemos una unidad más, Ludwig, creo que son 5 unidades, si mal no estoy. Diálogo escatológico y aplicaciones prácticas. Entonces, diálogo con la teología de la esperanza, la contribución de Molman sobre la venida de Dios, relación entre esperanza, historia y praxis. Diálogo con otras perspectivas,
Análisis de la escatología en la teología de la liberación, especialmente de la propuesta por Leonardo Boff en ese libro que se llama Hablemos de la otra vida. Ahorita hablo de eso. Es que ustedes saben que todos los cursos los hemos llevado con un libro, aunque, y, pero ahorita hablamos de eso, si lo hacemos así o si lo hacemos como lo estoy planteando acá en el sílabo, ¿no? Obviamente hay cosas que han evolucionado en la facultad, sus entregas, los porcentajes, lo que es individual, lo que es grupal. Entonces, creo que tenemos estas 2 primeras semanas para definirlo, eh, pero bueno, porque estuve tentado a que usáramos este libro y nos repartiéramos, pero eso tiene sus pros y sus contras. El principal contra es que solo tenemos 8 encuentros y tomar un libro como este puede hacer que nos perdamos de los temas que estamos sugiriendo, ¿no? Entonces creo que si alternamos las lecturas podemos hacer algo mejor. Dice entonces que encontrar puntos de encuentro y divergencia con la escatología de la esperanza y doblemente esperanza, de Molman, hay que corregir eso. Escatología y la misión de la iglesia, la esperanza que impulsa el compromiso social y evangelístico. O sea, bueno, nuestra visión escatológica y cuál es nuestra misión, ¿no? ¿Cuál es nuestro campo de misión y cómo incide en eso nuestra perspectiva escatológica? Escatología y ética cristiana, viviendo a la luz del fin y el reino venidero, la consolación y la adoración en la esperanza escatológica. Viene la metodología, ustedes la conocen, encuentros sincrónicos, trabajo asincrónico, pero entonces creo que viene la evaluación más abajito, creo que está ahí Ludwig. Luis, te dormiste. Y sí, viene la metodología, la evaluación, la estrategia, pues esperamos que haya una comprensión exegética, ustedes la tienen y la tienen porque enseñan, porque pastorean, porque sirven, también porque están estudiando en esa facultad, porque la han adquirido. Sí, entonces, para interpretar pasajes bíblicos relacionados con los días postreros, articulación teológica, que es la habilidad para integrar los conceptos escatológicos dentro de una teología coherente que ve en la escatología más que el final de los tiempos, la presencia de Cristo aquí y ahora, análisis crítico y comparativo, habilidad investigativa, entonces ahí vamos a ver los trabajos escritos, ¿no? Informes, ensayos, análisis de lectura. No se asusten, no van a ser todos esos, van a ser algunos de esos, pero pues es la libertad que tenemos en el curso de ver cuáles vamos a hacer. La aplicación misiológica o misionológica, la colaboración y la comunicación. Después de eso creo que venía el plan de trabajo, el encuentro del día de hoy, que estaba en plataforma también. Entonces hoy básicamente creo que está más abajo o más arriba, no sé cómo se dice, Ludwig. Creo que era el tema, introducción a la escatología. Ahí está, historia y esperanza. Entonces aquí está, compañeros míos. Les pido perdón, yo no quería aburrirlos hablando, eh, pero bueno, no se pudo hacer como lo queríamos. Está la actividad preclase, ver el video que es la escatología y por qué es importante. En un canal que se llama Cibersaulo, un video corto. El objetivo de hoy lo estamos haciendo, acercarnos al concepto de escatología eh, cristiana, entendiéndola más que como un estudio de las cosas futuras, como una concienciación o concientización, como le quieran decir, de las cosas presentes y de la esperanza del reino de los cielos. Entonces, post clase vamos a tener un foro en plataforma. eh, donde pues vamos a responder una pregunta que se desligue de lo que estamos haciendo hoy. En el plan de estudios estaríamos básicamente abordando qué es la escatología como la teología de la esperanza, Molman, por eso lo hemos mencionado tanto hoy, y esa tensión escatológica ya, pero todavía no. Entonces, eh, vamos a ver si alcanzamos a ver algunos conceptos clave de la escatología bíblica, y si no alcanzamos por lo que no sucedió, pues yo lo voy a reponer en el próximo encuentro de una forma muy sistemática. ¿Listo? La perspectiva de la teología reformada sobre la soberanía divina en la historia me parece importante. Ojalá ahorita lo recordemos. Y bueno, entonces voy a sugerir, Ludwig, abusando de tu confianza, hermano, que si nos puedes compartir el video para que lo veamos todos, por favor. Gracias, Ludwig. Y discúlpame ahí ese abuso.
¿Qué es la escatología y por qué es importante el estudio de la escatología? Bueno, escatología es aquella área de la teología sistemática que estudia el destino final, el destino último del ser humano, del universo, de la historia de Dios con el ser humano. Estudia las cosas que sucederán antes del fin. Para algunos la escatología es el estudio más bien del propósito de Dios con la creación, con el desarrollo de la historia de la humanidad y hacia dónde se encamina todo. Es decir, la escatología de alguna forma es parte de cada área de la teología, porque en todo Dios tiene un propósito final. ¿Por qué es importante el estudio de la escatología? Personalmente, pienso que es muy importante el estudio de la escatología porque es una de las áreas de la teología que nos llena de esperanza. Esperanza en el futuro, esperanza en las cosas que van a suceder. Sé que hay muchas personas, hermanos cristianos, que de pronto se acercan a libros de profecía o libros de apocalíptica, como el Apocalipsis, como Daniel, y muchas veces leen cosas de destrucción, de muerte, de juicios de Dios, y en ocasiones eso puede llenar de temor. Pero al nosotros entender bien el libro de Apocalipsis, que no necesariamente solamente habla del futuro, también puede ser que habla mucho del futuro, pero no es solo ese el propósito, pero al entender el mensaje de estos libros proféticos, Apocalipsis, y de la escatología en general, podemos comprender que es más bien un mensaje de esperanza. Un mensaje de que aunque el mundo parezca que anda mal, que el mundo va de mal en peor, que tendrá un fin eh, malo, aún así Dios sigue teniendo el control de todo y en algún momento Dios intervendrá en el mundo de forma sobrenatural para restaurar las cosas y para traer todo a su perfecto orden. En especial es esperanza para aquellos que hemos depositado precisamente nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza en Jesús de que habrá una vida más allá o una vida después de todo esto, que será una vida de gloria en este sentido, de estar con Dios, de paz, de perfección, de libre de dolor, libre de sufrimiento. Entonces, en definitiva, son temas de esperanza. Ahora, ¿por qué esto es importante? El apóstol Pablo dice en primera de Tesalonicenses 4:13, dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Pablo está hablando aquí que el conocer las cosas que van a pasar con las personas que han fallecido es importante para no entristecernos, como aquellos que no tienen esperanza. Porque cuando nosotros pensamos en el mundo en el que vivimos desde una perspectiva materialista, desde una perspectiva en donde todo al final eh, tiene como destino la extinción. La humanidad se extinguirá en algún momento, el sol dejará de brillar, nuestro sistema solar se extinguirá, el universo entero, según las leyes de la termodinámica, de la física, tiene un final, eh, todo al final se terminará en muerte. Si lo vemos desde esa perspectiva, es un escenario muy triste. ¿Qué sentido, qué propósito pueden tener estas cortas vidas en este planeta tan pequeño con lo que va a suceder en la historia? No, no hay forma de encontrarle un sentido, un propósito. Pero al conocer, como dice Pablo, el destino de la humanidad, más allá de esta vida terrenal, es algo que nos llena de esperanza y nos ayuda a no entristecernos, sino precisamente en eso, en tener esperanza en el futuro. Decía este psicólogo Víctor Frankl, que fue alguien que atravesó y logró sobrevivir los campos de concentración en tiempo de la Alemania nazi. Él desarrolla su idea de la logoterapia en el sentido de que solo aquellas personas que tienen esperanza, solo aquellas personas que tienen algo por qué vivir, son aquellas que pueden salir adelante en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Y precisamente eso es lo que el cristianismo, lo que la fe cristiana hace con nosotros, nos da esperanza para poder soportar las aflicciones del tiempo presente, como también dice el texto bíblico, con la esperanza de que Dios tiene algo mejor, de que algún día Dios intervendrá y restaurará todas las cosas como Él
lo desea. Sé que hay mucho que se puede decir sobre la escatología, diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, eh, sí, diferentes sistemas de escatología, pero al final lo que nos une y lo que debe reinar es que hay una esperanza. Jesús vendrá, Jesús restaurará todas las cosas a su perfecto orden. Y eso es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Muchas gracias, Ludwig. Entonces, claro, ¿verdad? Claro y conciso. Básicamente, hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué es la escatología? Y no sé si notaron que el hombre decía que aparte de hablar del fin, básicamente es como estudiar el propósito de Dios con respecto a la creación. No sé qué opinan de eso. Ay, ¿qué pasó? No sé qué opinan de eso, mis hermanos. Profe, pues a mí me llamó la atención algo que esta persona hacía referencia y es que se ve la escatología como un espacio en el cual se comparte un mensaje de esperanza. Y lo que uno normalmente está acostumbrado a escuchar en estas predicaciones o mensajes de tipo escatológico es como historias de terror, como historias de ultratumba, como historias donde solo la iglesia va a ser salva. Así que no se vayan a descachar en el camino porque se quedan acá y van a morir como en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Pero no hay una esperanza, no se habla de ese Dios que va a llegar triunfante a rescatar a su iglesia, a rescatar y a tener ese encuentro con los redimidos. Entonces, veo que en eso la iglesia ha fallado, porque el mensaje no es un mensaje de esperanza, sino es un mensaje más bien de arrepiéntase, porque es que si no se arrepiente, ya vas para el infierno. Y sí, eso es cierto, pero también hay que mostrar de que los brazos de Cristo están abiertos para todo aquel que quiera acudir a Él. Entonces, creo que eso es un buen aporte que esta persona hace acerca de la escatología. Gracias, Ludwig. Muchas gracias. Frank, gracias, Ludwig. Mire que basado, bueno, esta persona me hace pensar acerca de lo que usted también comentó, y es que, bueno, me hace pensar esto, en comprender la escatología y llevarla como la estamos llevando, nos hace separar y alejar de lo que Dios quiere o propósito de Dios con la escatología. Porque la escatología, bueno, en base a este orden de ideas por la que él expone, el Señor no está mirando, es como si no se estuviera orientada solamente a la iglesia, sino es como si Dios estuviera diciendo, y al final la creación que hice será lo que, o cumplirá el propósito para el que la hice, en el sentido de no haber muerte, no haber necesidad, no haber dolor, no haber sufrimiento, sino que será una creación buena, buena, y todo lo que el Señor hizo fue bueno. Habla el término de la creación en Génesis capítulo 1, ¿no? Y esto es interesante porque, así como dice Ludwig, que la estamos predicando hoy en la iglesia, lo que hacemos es alejarnos y alejarnos y alejarnos más y más y más de la creación que el Señor quiere restaurar. En el sentido de que si no vivimos como debemos de vivir, entonces te cachamos y te quedas en ese juicio, en esa condena, y la iglesia se le olvida con este pensamiento de la iglesia se olvida
que el Señor lo que quiere realmente no es solamente salvar y restaurar a algunos cuantos o a un grupo de personas en el mundo, sino que toda la creación, todo lo que, porque él además lo está diciendo, que vino a reconciliar no solamente al hombre, sino al mundo con Dios. Entonces, no sé, me hizo pensar eso, bro. Qué chévere que nos haga pensar ese tipo de cosas, me parece muy chévere. Algunos lo habían tocado antes del video y ahora acá, porque a veces hemos sido muy, pues, antropocéntricos, ¿no? Siempre el hombre, pero también quizás aún dentro de nuestras teologías reformadas también muy de hablar de los escogidos, de nosotros. eh, ¿Y los otros qué? ¿Y la creación qué? ¿Y el plan de Dios no es más grande? Y lo conozco, nos gustan los términos como inescrutable, pero ay, pues a veces tenemos que reconocer que a Dios no lo podemos aprender, ni, y, y que Dios se escapa de nuestras teologías, ¿no? Y va mucho más allá. Y, y es eso, es eso que ustedes estaban diciendo, ¿no? Pues, no sé, la obra de Jesús, su vida, nosotros llevamos el clímax de la muerte. Por eso la Semana Santa es tan importante en las tradiciones cristianas, ¿no? Pero su enseñanza, su cómo vivir aquí y ahora, sí, no sé, se me viene a la cabeza, creo que es Noemí en nuestro primer curso de Teología uno, porque recuerdo que a ella le llamó mucho la atención cuando hablábamos de lo inmanente y lo trascendente, y es recordar que otra vez el reino ya está aquí, ya está aquí. Y el llamado a vivir en ese reino ya está aquí. Y entonces esa cuestión, el desafío que tenemos misional, porque claro, cuando nos acercamos a esta escatología de esta forma, esta escatología bíblica, nuestra praxis tiene que cambiar. La forma en la que me relaciono con los demás, Dios mío, qué difícil. Decirlo es muy fácil, tiene que cambiar. Eh, la forma en la que predico, la forma en la que enseño, en la que vivo, tiene que cambiar. Repito algo que ya había dicho al comienzo, la forma en la que me relaciono con el planeta, con el ambiente, y no es una moda, o sea, no es una moda progresista ni una agenda, no, es la realidad del Evangelio, tiene que cambiar. Fue lo que Jesús hizo, fue lo que le mostró a los judíos, siendo él un judío. Entonces, eh, porque efectivamente todo lo que hizo fue bueno, bueno en gran manera. eh, y, y su creación es valiosa. O sea, su creación, bueno, dice un salmo, ¿no? De él es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Esto es del Señor y, y por ende no es desechable. Entonces, eso es es desafiante porque inmersos en nuestra temporalidad, inmersos en nuestro cuerpo que muere, inmersos en todo lo que vemos a nuestro alrededor, en esos contextos tan desesperanzadores, eh, uno piensa, ¿no? Esto solo se soluciona con el poder de Dios y punto. Pero, pero es la esperanza, ¿sí? La esperanza de no sé si llamarlo así, la terquedad de Dios o el plan de Dios, porque para nosotros puede ser terco, ¿no? De a través de nosotros y los otros, porque no solo somos nosotros. O sea, la iglesia es más grande de lo que se ve. Entonces, a través de nosotros y los otros, manifestarse, reconciliarse eh, y establecer su reino. No sé, es un desafío fuerte, es un desafío bonito, es un desafío que hace que nuestra fe se vuelva, no sé, emocionante. Emocionante porque no es fácil, pero sí es un reto. Rubén. Sí, profe, pensando allí en la parte de la pregunta, ¿cierto? Que hace el texto que tenemos cuando está diciendo por qué es importante, ¿cierto? Estudiar la escatología. Eh,
haciendo un análisis sobre el video donde menciona, ¿cierto?, algunos libros, tanto como Apocalipsis como Daniel y otros más, sobre lo que está hablando también de algunos acontecimientos. Pero esos textos bíblicos y la escatología nos da una esperanza, ¿cierto? Le da una esperanza al creyente, al cristiano. Y sobre el evangelio del apóstol Pablo, me llama mucho la atención porque es un evangelio, ¿cierto?, que Pablo predicaba también. Y tengo un texto bíblico de Tito 2:13 que Pablo lo induce a pensar ese evangelio de la esperanza cuando está diciendo el versículo 13, eh, ha guardado la esperanza, la bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces allí podemos mirar que la esperanza del regreso del Señor Jesucristo a la vida eterna, entonces eso nos sostiene al creyente, a la iglesia, con una base muy fundamentada, muy firme, pensando. Y en el video también comentó sobre la carta de Primera de Tesalonicense, que queda por allá en 4:13, donde también nos habla, ¿cierto?, sobre ese gran crecimiento, sobre los que han muerto en Cristo, que no se entristezcan, que no se entristezcan. Todo eso es un evangelio que nos introduce allí una voz de esperanza, ¿cierto? Entonces, algo muy importante, profe, que la escatología nos enseña, nos muestra, nos hace profundizar más en el texto bíblico, cómo analizarlo y todo eso que tiene que ver con la escatología para ahora nos trae un refrigerio a nuestro conocimiento, a nuestra vida a través de la palabra del Señor. Sí, señor Rubén, muchas gracias por esa retroalimentación. Muchas gracias. Eh, ¿Alguien más tiene alguna reacción? Lo estoy preguntando porque se me bloqueó la pantalla, entonces no veo manitos. Si alguien tiene su manito levantada y no le estoy dando la palabra es porque no lo estoy viendo en este momento, así que les pido excusas. Entonces, básicamente era lo que nos decía, ¿no? Entonces, ¿qué es? Estudio del propósito de Dios con la creación. Me encantó eso y por eso lo colocamos, ¿no? En contraste con lo que se nos ha enseñado que es hablar del fin. Sí es hablar del fin, sí es hablar de las cosas postreras, sí lo es, pero por eso hemos dicho en la justificación del curso, sí, pero es más que eso. Entonces, en este caso, el propósito de Dios con la creación. ¿Por qué es importante? Todos ustedes lo han dicho, ¿sí? Porque pues brinda esperanza en el futuro, brinda esperanza en lo que va a suceder. Ludwig lo decía, pero también lo había dicho, creo que Dairo inicialmente, ¿no? Antes de ver el video. Eso en contraste con la destrucción, el desasosiego, ¿sí? Eso en contraste con el aceite cayendo sobre las criaturas, el azufre, bueno, y tantas otras cosas. Yo no sé, no sé ustedes, pero si me permiten una anécdota, año 1900, si me la permiten, si me permiten la anécdota, año Claro, profe, 1996, escuchamos. sí, 1996, Tres Esquinas, Tolima. Y la voy a contar porque quien llevó a la gente al predicador fue mi familia, no fue el pastor. Entonces, como no fue el pastor, sino fue mi familia, lo cuento porque no fue él. Llevaron a un señor llamado Ernesto Cubillos, me acuerdo el nombre. eh, Tocaba guitarra y cantaba. ¿Y de qué hablaba el hombre? De la gran tribulación, de la gran tribulación, de escapar, de subir a la azotea. Pero recuerdo que yo era un niño de 9 años y cantaba canciones. Eh, Llevaba latas de atún Van Camps al culto y le enseñaba a la gente a leer los códigos de barras. No sé si ustedes vieron algo de eso.
Entonces, que en los códigos de barras estaba la marca de la bestia y se marcaba el 666 porque habían como patrones de 6. Y me acuerdo mucho el temor, el miedo. El hombre se quedaba en nuestra casa. Afortunadamente era una casa muy grande, en arriendo, muy grandes, pero lo digo porque para mí era terrorífico. Él empezaba a cantar en la iglesia y paraba la canción y me miraba a mí y decía, ¿y tú, Gabriel, dónde quieres que te ponga la marca? ¿En la frente o en la mano? Y la canción decía así, 666 tu frente, 666 tu mano. Imagínense, imagínense ser niños ustedes. Y no hablo solo por mí, muchos. Y esa era la predicación en la iglesia por una semana que duró la campaña de este predicador que llevó mi familia. Por eso lo cuento, porque fue mi familia. Entonces, otra vez, no, la escatología brinda esperanza en el futuro, en lo que va a suceder, en contraste con la destrucción, con el desasosiego. Sí, entonces, eh, y cuando se fue este hombre, nos dejó un legado que tal vez muchos de ustedes identifiquen. Un cantante llamado Marino nos dejó como legado a Marino. No sé si conocen a Marino, conocieron a Marino. Marino cantaba canciones como A lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Canciones lúgubres donde decía que una niña grita mamá, porque alguien se despierta y está sola, su mamá ya no está porque fue el rapto. Y esas películas hollywoodenses también donde el piloto del avión en el rapto solo queda la ropa y los aviones se estrellan y los carros. Entonces son esas cuestiones de, no, no, este es un mensaje de esperanza en contraste con la destrucción. Pero aquí es donde viene lo importante. Un mensaje que recuerda, hermanos y hermana, porque tenemos una hermana, ¿verdad? Noemí está con nosotros. Entonces, hermanos y Noemí, hermanos y hermana. Un mensaje que nos recuerda lo siguiente. Dios tiene el control. Les pido perdón otra vez porque no me están viendo y porque no están viendo la presentación que tenía en el otro computador. Entonces les pido perdón porque esto no es muy pedagógico, pero aquí viene, Dios tiene el control. Si algo me gusta a mí de la teología reformada es eso, eh, que nos recuerda que Dios es soberano, pero no un soberano. Ay, ¿qué pasó con Ludwin? Se nos había ido. Bienvenido, Ludwin. Nos había sido, pero no un Dios soberano que excluye, no un Dios soberano que solo acepta al escogido, sino un Dios soberano que interviene de forma total, que sí intervendrá de forma total, claro. Y el chico del video lo decía, ¿no? Ante un panorama tan difícil, pues sí, sí va a llegar su intervención, pero otra vez, en esa terquedad eh, es un Dios que es soberano, pero que permite que haya una responsabilidad nuestra, y no una responsabilidad condenatoria, sino una responsabilidad de privilegio. Albeiro, Dairo, Edilson, privilegio ¿qué pasó con Ludwig? Es un privilegio que Dios nos tome en cuenta a nosotros para cumplir su misión. Eso es maravilloso. ¿Quiénes somos nosotros? Pero es una cosa hermosa, ¿sí? Que Dios nos tenga en cuenta, que Dios quiera caminar con nosotros, que Dios quiera marchar con nosotros, que Dios quiera obrar con nosotros, siendo tan insignificantes, a la vez tan valiosos. Es paradójico, ¿no? Somos insignificantes y somos valiosos porque somos su imagen, pero, pero es esa cuestión de Dios tiene el control. Dios intervendrá de forma total. Y por eso repito, eh, la idea es que tengamos un pensamiento crítico, pero con esto en la teología reformada yo no puedo pelear. Es decir, la soberanía de ese Dios que tiene el control, pero que a pesar de tener el control, eh, no le gusta el protagonismo. No sé si me logran entender. Sí, es como cuando tú, no sé, ustedes los que son pastores, eh,
tienen gente en su iglesia que se goza y que se disfruta de hacer muchas cosas y ustedes lo pueden hacer bien, lo pueden hacer mejor, pero ustedes dejan que la gente lo haga, disfrutan con que la gente lo haga, pero ustedes están ahí, pendientes, y ustedes están ahí disfrutando y están ahí envueltos. Eh, entonces es algo así, no sé, perdónenme por esa como paradoja, pero, ¿sí, paradoja? Perdón, con esa comparación que estoy haciendo, pero, pero es eso, Dios tiene el control, pero aún así no le gusta el protagonismo y sí, sabe que en nuestras manos no está. Y efectivamente enjugará toda lágrima y efectivamente restablecerá todas las cosas, las reconciliará, las restaurará, ¿sí? Las liberará. Pero ahorita, dentro del tiempo presente, está permitiendo que nosotros lo intentemos. Eso me parece maravilloso, me parece espectacular. Y tú lo decías, ¿no, Rubén? Creo que eras tú lo de Tesalonicenses 4:13. Entonces, dice, pues, pero está bien, porque también escatología también es hablar de los que ya no están, de los que nos vamos a ir. Cuando ustedes consultan, cuando ustedes buscan, dicen que la segunda venida del Señor ocurre de dos formas, en su regreso, literal, pero también en nuestra muerte, ¿no? Cuando tú mueras, cuando yo muera, está viniendo el Señor por ti y por mí. Pero no como algo tétrico, no algo tenebroso. Rubén va por ti. No es eso. Es la cuestión de viene a nuestro encuentro, viene a nuestro encuentro, viene por nosotros. Entonces está esto de eh, viene, pero la palabra también dice, Ludwin, colocando la canción, viene por nosotros. Entonces, viene por nosotros, vamos a morir, pero, pero la palabra también nos permite saber, pensar en, o especular, no sé cómo llamarlo, en lo que va a pasar, ¿no? Entonces, no ignoren lo que va a pasar, lo que va a suceder con los que ya no están. Entonces, pero hay esperanza. Cerrando esto, nos hace recordar también eh, que cuando se habla de escatología tradicionalmente, perdonen como por ese recorte tan abrupto, eh, ya habíamos dicho, son tiempos finales, pero se habla de escatología universal también, dentro de la escatología en su término tradicional, ¿no? Universal, hablando del regreso de Cristo. O sea, hay una escatología universal que dice, pues la consumación es con el regreso de Cristo, donde habrá plenitud, plenitud del reino de Dios. Porque ya está el reino, pero todavía no. Hay una escatología de orden individual. Por eso les estoy pidiendo perdón porque ustedes no pueden ver la presentación de orden individual. Y es la muerte de cada ser, la muerte de cada ser y su resurrección, permitiendo la especulación de ¿no va a ser inmediata la resurrección? ¿Sí lo va a ser? Bueno, ahí hay un debate. Puede que sí, puede que no. Pero la cuestión es esta, ¿qué pasa mientras se resucita, no? Entonces hay una escatología de orden individual que también habla de lo que sucede después de la muerte y mientras se resucita. Y también hay una escatología intermedia, ¿sí? Entonces, eh, que básicamente pues se enfoca más en hablar de la resurrección de nosotros que de otra cosa, ¿no? Entonces, importante en la escatología, la parusía, el retorno glorioso, es importante, la presencia, la venida, las promesas que hace Jesús en los evangelios, Juan 14, volveré, en Marcos 14, verán al Hijo del Hombre. Ahorita ustedes mencionaban Mateo 24. Y bueno, una de las cosas que nos faltó para el día de hoy era justamente habernos metido un poquito con Mateo. Eh, ¿Qué hora es, mis hermanos? 9:25, profe. Nos faltó meternos un poquito con Mateo. No sé si después o tal vez lo dejamos de foro.
una pregunta de foro. Ahí miramos, pero nos faltó meternos en la narrativa de Mateo desde que le preguntan a Jesús sobre esto de los últimos tiempos y él comienza a hablar y comienza a crear una pregunta y la pregunta es, ¿qué es estar listo? ¿Qué es estar preparado? ¿Qué es estar preparado? Porque pues parábola tras parábola vienen las vírgenes, viene el ladrón, vienen todas esas parábolas y uno se pregunta, ¿qué es estar preparado? ¿Qué es estar listo? ¿Qué es estar listo para su venida, para su llegada, para su regreso? Y entonces llega como ese clímax que en cierta forma lo responde, ¿no? Entonces, por cuestión de tiempo, pues creo que lo vamos a dejar acá, pero ese clímax que nuestras Biblias, nuestras sociedades bíblicas lo colocan como, perdónenme, ¿cómo es que lo colocan? Voy a buscarlo acá. Creo aquí está, el juicio de las naciones. No sé si recuerdan el texto del que estamos hablando, ¿no? Entonces, que básicamente dice que separará al Hijo del Hombre a las naciones de la tierra a su derecha y a su izquierda, como separa el pastor la oveja de los cabritos, ¿verdad? Entonces, y le dirá entonces, estoy en desorden, le dirá entonces a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que preparé para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, sed, me diste de beber, fui forastero y ustedes me acogieron, estuve desnudo y ustedes me abrigaron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Y estos justos le responderán, dice el texto, oye Señor, para no alargarlo, ¿cuándo? ¿Cuándo todo lo que acabas de decir? ¿Cuándo pasó todo eso? Y entonces él responderá, es interesante que dice el rey le responderá, lo que ustedes le hicieron a uno de los más pequeños, a mí me lo hicieron. Y luego a los de la izquierda lo mismo. ¿Y cuándo? Lo que ustedes no hicieron con uno de los más pequeños, conmigo no lo hicieron. ¿Por qué lo estoy nombrando? Porque permítanme sugerir que este pasaje da la respuesta de qué es estar listo. Este pasaje da la respuesta de qué es estar preparado. Y por eso la escatología tiene que ver con el campo de misión, con qué es lo que hacemos. Estar listo y estar preparado implica ver a Jesús en el otro. Ver a Jesús en el otro. Eso es estar listo. Y el texto lo dice, eh, esto fue preparado para ustedes. ¿Es salvación por obras? ¿Es justificación por obras? No, de ninguna manera. Porque en la teología neotestamentaria Pablo lo retoma y Pablo dice que las buenas obras ya estaban de antemano preparados para que anduviéramos en ellas. Cierro ahí por tiempo porque me da miedo que la plataforma se nos cierre y de pronto quedemos ahí sin despedirnos. No sé cómo viene esto de K10. Entonces les voy a hacer una sugerencia y me voy a unir al grupo de ustedes que está en la comunidad para que por ahí tengamos la libertad de sugerir algunas de las cosas. Yo tengo una propuesta ahí para las entregas, pero para que podamos sugerir qué hacer, porque eso está sujeto a cambios. ¿Les parece, mis hermanos? Para que hablemos, dialoguemos y yo actualizo el sílabo con algunas de las cosas que vimos esta noche y que ustedes sugirieran y con las actividades que vamos a hacer, que ustedes van a entregar, porque la idea es que ustedes lo disfruten y que no sea una carga, ¿no? ¿Listo? ¿Ya los dormí? Ya casi. Ya casi. No, nuevamente les ruego Claro. las disculpas. Yo para dentro de 8 días voy a traer un computador, voy a traer el de la iglesia para evitar cualquier problema y porque ese tiene buenas cámaras también entonces, porque el que nos sirvió hoy no tiene camarita y el mío no quiso trabajarnos el Zoom. Entonces nos vemos, hablamos por el grupo, hablamos de pronto también por la plataforma, pero yo sé que el WhatsApp está más cercano para ponernos de acuerdo y para cumplir la facultad con todos los requisitos, pero también para nosotros poder disfrutar el curso. Tomé nota, hubo una pregunta ahí al comienzo que queda para después, ahí está anotada, ¿no? Entonces, Profe,
Señor. quiero dejar una pregunta por lo menos también, es sobre cómo la Biblia nos habla, ¿cierto? Bueno, de lo que estamos enfocando, de que Cristo viene, bueno, nosotros también, cuando morimos, ¿cierto? Nos vamos al cielo. La pregunta es, bueno, cuando estemos allá, eh, ¿eso, eso es cierto o no? Cómo se mira de que vamos a tener un encuentro y que nos vamos a reconocer? Bueno, un ejemplo, me voy a encontrar con Albeiro, Albeiro se va a encontrar conmigo, nos vamos a encontrar con esos seres queridos, con papá, con mamá. Así, es como algo como una aclaración sobre eso, porque me da risa porque, bueno, en el contexto donde estamos, vamos a poner un ejemplo. Bueno, se dice hoy sobre la familia y sobre muchos divorcios que han habido. Listo, alguien se casó, alguien se volvió a casar y tiene ya otra esposa y la otra está, y el objetivo es todo irse para el cielo. Bueno, y cuando estemos allá, entonces alguien se va a encontrar con la otra, con el otro. Entonces es como para dejar eso ahí. Bueno, ahí podemos, vamos a especular, Rubén, vamos a especular, listo. Y lo digo en serio, especular porque creo que una respuesta concreta tal vez no haya, pero sí podemos jugar a especular desde las luces que los textos nos den. Y me parece bonito, me parece chévere. Me hizo recordar la pregunta que le hacen a Jesús los saduceos, ¿se acuerdan? Cuando hablan de la resurrección. La mujer, ¿de quién será esposa? Eh, Eso me ha generado a mí teologías especulativas con respecto al matrimonio, por ejemplo. Pero podemos jugar a eso y es válido. Cuando digo jugar me refiero a que podemos decir lo que se ha dicho, Rubén, porque de eso se ha dicho bastante. Entonces, me parece chévere, me parece hermoso, me parece bonito. Parece una pregunta bonita, bonita, bonita. Parece una pregunta chévere. Y me dan ganas de recochar mucho también con la pregunta, pero no lo voy a hacer hasta ahora. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya Pero por bueno. tiempo. No, me alegró verlos. De verdad les agradezco la paciencia. Y entonces mañana nos vamos hablando un poquitico para este primer foro. La idea es que sea algo muy sencillo, que nos tenga pensando en. Sí les invito a que mientras hacemos los cambios revisen en el sílabo porque no lo he subido ahí a la plataforma como tal. La segunda sesión porque si hay una actividad propuesta y con eso miramos si sí va a esa actividad o si la cambiamos, ¿listo? Siéntanse en toda la confianza de a través del WhatsApp y la plataforma, pues opinar y sugerir, porque la idea es que este curso no sea una camisa rígida. Ya hay un esbozo de los temas, ya hay unas propuestas de ustedes, pero la idea es esa, que podamos también abarcar intereses que tenemos. Me parece a mí que sería algo bonito. Así no alcancemos, 8 encuentros son poquitos y hoy, el de hoy no estuvo completo, completo. Que Dios los bendiga. Feliz noche. Dios les bendiga. Un abrazo. Que Guarden, descansen. que duerman. Bendiciones, El profe. profe, No, feliz A, noche pen- para a todos. pensar en la resurrección. Ok. Bendiciones para todos. Qué bueno verlos. Albeiro, qué bueno verte. Bendiciones. igualmente bendiciones para Amén, todos. profe, amén. Mm.